Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy, queridos amigos, vamos a hacer estos espectaculares forros para nuestras llaves, para poder diferenciarlas y para que tengan un toque muy especial. Así que espero que se queden en el video para que puedan ver el paso a paso de nuestros forros para llaves. Bueno muchachos, para comenzar tenemos nuestra llave y algo importante es que este tipo de forro solamente sirve para llaves redondas. Tenemos nuestra llave que vamos a proceder a forrar y bueno, para comenzar vamos a tomar nuestro hilo, lana, voy a utilizar lana, color gris, para forrar nuestra llave de forma diferente y de forma original. Hacemos un anillo mágico, pasamos y este anillo mágico lo vamos a hacer de 6 puntos bajos. Comenzamos, uno, dos, 3, 4, 5 y 6. Procedemos a apretar bien apretadito. Y unimos. Con un punto deslizado. Ahora nos queda de esta forma. Vamos a realizar aumentos. Subimos con una cadena y vamos a hacer 2 aumentos por cada punto, es decir, me tienen que salir 12 puntos bajos. Empezamos. Ahí mismo hago el otro punto bajo, paso hasta el otro punto, nuevamente hago un aumento, paso al otro punto y nuevamente hago otro aumento. El otro punto y un aumento. Es decir, voy a hacer 2 puntos en el mismo punto, una vuelta completa de aumentos. Cuando termino, hago un punto deslizado y me va quedando de esta forma. Para la siguiente vuelta voy a subir con una cadena y voy a hacer un punto, un aumento. Subo con una cadena y aquí vamos a hacer un punto. En el que viene vamos a hacer un aumento
y así sucesivamente hasta terminar. Ya saben, un punto, un aumento. Aquí iría nuevamente un punto. Aquí hacemos un aumento. Un punto, un aumento. Otra vez un punto, y nuevamente el aumento. Cerramos con un nudo deslizado y tenemos nuestro círculo ya listo. Ahora vamos a comenzar con lo que es la parte de las orejas. Vamos a hacer una cadena, hacemos un punto bajo, luego hacemos 2 puntos altos, nuevamente hacemos un punto bajo, y mire cómo está comenzando a quedar la forma de la oreja. Luego hacemos 2 puntos deslizados, nuevamente hacemos una cadena, un punto bajo, y hacemos 2 puntos altos. Nuevamente un punto bajo, y ahora le vamos a dar la vuelta a todo nuestro círculo con punto deslizado. Llegamos hasta aquí.
Nuevamente hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Sería 1, 2, y 3. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Quedando las orejitas de esta forma. Luego de aquí nos vamos otra vez con punto deslizado por aquí para acá. Pues este punto se llama punto deslizado o punto escondido, porque realmente él no se echa mucho de ver. Es como una forma disimulada de llevar el hilo hasta la parte que necesitamos nuevamente. Aquí nuevamente hacemos un punto bajo, y comenzamos con los puntos altos. Uno, y hacemos el otro. Terminamos con punto deslizado. Y listo. Procedemos a cortar. Sacamos nuestro hilo. Este mismo proceso lo tienen que hacer 2 veces. Fíjense, yo aquí ya lo tengo 2 veces y le vamos a esconder los hilos. Una es para la parte de atrás y la otra para la parte de adelante de nuestra llave. Sería así, quedando de la siguiente forma. Vamos a proceder a esconder los hilos y luego vamos a hacerle esta parte del hocico a nuestro osito. Para esconder nuestros hilos, pues nos valemos de una aguja punta roma. A veces es difícil ensartarlas. Yo a veces me ayudo de
de un alambrito de cobre para poder vamos a esconder este hilo, lo escondemos para acá, y luego seguimos por aquí. La idea es que no se vea y que no se nos vaya a ir el trabajo, porque como ustedes saben, pues las llaves pues son bastante manipuladas, entonces tenemos que esconder muy bien el hilo para que no se nos vaya a dañar en un futuro. Le dejamos el hilo, esto va a ir para la parte de adentro, y el hilo también nos va a ayudar a que quede como una especie de relleno. Hacemos lo mismo con el otro hilo y luego procedemos a hacer el hocico de nuestro osito. Y ya tenemos las dos partes para nuestra llave. Ahora vamos a hacer el hocico, vamos a cambiar de aguja. Esta vez voy a utilizar una aguja más pequeña porque voy a utilizar la 1 porque estoy utilizando un hilo más pequeño. Va a ser el mismo procedimiento que utilizamos para hacer la cara de nuestro osito, es decir, vamos a hacer el anillo mágico. Una vez lo tenemos, ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, 4, 5, 6. Apretamos bien, bien, bien. Y vamos a unir aquí. Con un punto deslizado. Ahorita así procedemos a sacar y ya tenemos el hocico de el hocico de nuestro osito. Amarramos por la parte de atrás y procedemos a coser. Esto lo tenemos que hacer antes de unir las dos partes de nuestra llave. Cortamos
Y ahorita sí vamos a ver qué parte utilizamos para la parte de adelante. Vamos a utilizar esta. Y el hocico iría por aquí. Lo vamos a unir con hilo negro. ¿Por qué? Porque de una vez vamos a aprovechar para hacerle esta forma con la naricita y la boquita. Lo vamos a hacer con hilo negro de coser. Comenzamos. Insertamos por la parte de atrás para hacer nuestra naricita. Metemos la pelotica. Pasamos por ahí mismo. Luego volvemos a insertar, volvemos a pasar, vamos a pasar una vez más. Ahorita sí, vamos a hacerlo en sentido contrario. Metemos la aguja de allá hacia acá porque vamos a hacer la rayita de la boca. Volvemos a meter de atrás hacia adelante. Aquí es como una especie de bordado. Va quedando así. Me voy para la parte de abajo. Y salgo por acá. Y miren cómo tenemos la boquita de nuestro osito. Realmente se ve muy cuchi. Ahora sí, vamos a insertarla aquí.
A medida que voy metiendo la aguja por la parte de atrás, estoy terminando de darle forma a la boca de mi oso. Y finiquito por la parte de atrás, rematando y listo. Y va quedando de la siguiente forma, ¿ven? Bueno muchachos, una vez que tenemos nuestras dos partes, la parte de atrás y la parte de adelante, vamos a proceder a forrar nuestra llave. Y tenemos que comenzar por uno de los dos lados, bien sea por aquí o por aquí, para que nuestra llave quede en la parte de abajo. Para esto vamos a utilizar nuestra aguja punta roma previamente ensartada con el hilo del mismo color de nuestro muñequito. Y comenzamos. Vamos a empezar por aquí. Comenzamos por la parte de adentro. Lo iba a hacer doble, pero no, mejor queda con uno solo. Y creo que es muy largo, así que vamos a cortar para trabajar mejor. Ahorita sí. Ajá, comenzamos por aquí abajo y comenzamos a coser por todo el borde de esta forma. Más adelante meteremos nuevamente nuestra llave. Recuerden que estamos forrando. Este proceso se puede hacer personalizadamente para cada una de nuestras llaves, y así será más fácil distinguir a quién le pertenece cada una. Este proceso lo vamos a hacer hasta llegar más o menos aquí, y luego metemos la llave y metemos los hilos que nos sobran.
Metemos la llave. Y seguimos. Cuando llegamos aquí abajo, procedemos a perder nuestro hilo. Vamos a perder nuestro hilo por la parte de adentro. Procedemos a cortar los excedentes. Y nos va quedando de la siguiente forma. Ahora vamos a colocarle los ojitos, que son estos. Para los ojitos se lo podemos pegar con silicón o con, hay una pega que se llama pega loca, no sé cómo se llamará en su país, pero en mi caso lo voy a pegar con silicón. Bueno, una vez le hemos colocado los ojitos a nuestro osito, podemos colocarle un lacito de cinta para que se vea más coquetico. También podemos colocarle florecitas, y si es para una chica pues podemos colocarle los lacitos a las orejitas para que quede bien bonito. Pues los lacitos los elaboramos previamente. Miren que fue un lacito sencillito el que hice, y eso pues se lo voy a colocar con una pepita dorada, y así pues ya tenemos nuestras llaves decoradas. Espero que les haya gustado, chicos, y bueno, será hasta un próximo video.